Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular, puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. A veces el amor duele, becas. Y yo te amo mucho. Hola y bienvenidos a esta nueva instancia de esta serie que tanto les gusta por algún motivo, los animales bendecidos genéticamente, donde voy a hablar de animales que poseen características que los dejan por encima del resto, ya sean por sus cualidades y adaptaciones únicas, inteligencia, ferocidad o quizás todas al mismo tiempo, hoy con la característica que todos van a estar en blanco y negro. Pero bendito es el día de hoy, que con una nueva PC he decidido probar Opera. Opera es un navegador completo con múltiples funciones que pueden satisfacer a todos, empezando por una simple configuración de temas, donde personalmente prefiero Aurora. Me recuerda a un video del canal. También teniendo un reproductor de música flotante donde podés utilizar diversos servicios de streaming de tu conveniencia, incluso paseando por toda la pantalla y fuera del navegador. O si deseas algo de ayuda de Opera, también cuenta con una herramienta IA incorporada llamada Aria, con una línea de comandos para su mejor uso. Así como también cuenta con la generación de imágenes para, por ejemplo, buscar un poco de inspiración para la miniatura del video de hoy, o incluso también reconocer imágenes. Pero sin duda las características que más utilizo son las pantallas divididas a la hora de investigar y anotar cosas para mis guiones, pudiendo organizarme mejor. Aunque a veces me olvido de dónde estaba leyendo algo y para eso existen los rastros de las últimas pestañas utilizadas, donde una pequeña huella nos indica que mientras más brillante es, más reciente fue la utilización de la pestaña. Y sin duda lo que más utilizo son las islas de pestañas, que permiten agruparlas de manera automática o manual, donde las uso para agrupar todo el contenido relacionado a un tema en espacios convenientes para una mejor organización. Puedes descargar Opera en el link de la descripción. Sin más dilación, vamos a empezar con el animal que vimos en la introducción, el oso polar. El oso polar es uno de los mamíferos más grandes del mundo, eso claramente si contamos a los de tierra únicamente, y a su vez también es el carnívoro más grande del mundo, de nuevo si contamos a los de tierra, siendo conocido como un superdepredador. Pero ¿saben qué es gracioso y al mismo tiempo algo raro? Es que en realidad los osos polares son considerados como mamíferos marítimos o acuáticos. Sí, ya vamos a hablar bien de eso en un rato, pero ténganlo en cuenta. Estos osos son los más grandes de todo el mundo, habitando el Ártico, como Canadá, Alaska, Groenlandia, la propia Rusia, como también algunas otras islas desperdigadas por ahí. Esta especie de oso cuenta entre sus filas adultas con individuos que llegan a alcanzar el 1,80 m o incluso los 2 metros, pesando entre 150 y 300 kilogramos. Sin duda, encontrarnos con un gigante de este tamaño en la inmensidad de la nada misma sería algo que deje huella en nosotros, literalmente porque nos despedazarían y nos comerían lentamente. Pero estamos hablando de las hembras de los osos polares. Esta especie cuenta con un dimorfismo sexual notorio, porque los machos superan ampliamente ese rango, llegando a medir desde unos 2 metros a 2,5 metros, pudiendo pesar hasta unos 800 kilogramos. Esto es considerando números un poco conservadores, siendo que el oso polar más grande reportado llegó a pesar hasta unos 1.000 kilogramos, 1 tonelada, y medir poco más de 3,5 metros. Pero eso fue en el año 1960 y no sé si confiar tanto en esos números. Pero que son grandes, sí lo son. La velocidad a la cual se movilizan es de alrededor de unos 6 o 5 kilómetros por hora, debido a que no es muy inteligente correr a toda prisa por la tundra ártica, pero en momentos clave, como la hora de cazar, logran llegar a alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, la velocidad a la que suelen ir los autos y motos dentro de toda la ciudad, o deberían. Háganme el favor de dejar de pasar al frente de mi casa a 150 por hora haciendo ruido con la 110 toda destartalada, que se arrastra encima, por favor. Hablando ya de su apariencia, hay cosas que no somos capaces de percibir a simple vista, o que incluso pasamos de largo, pensando que no son la gran cosa, pero estos animales están terriblemente adaptados para su entorno, el cual, como se darán cuenta, es uno de los más inhóspitos del mundo y uno de los más peligrosos. Primero y principal, su gran característica es su pelaje blanco, que en realidad es blanco pero no lo es. La respuesta a esto es que en realidad su pelaje es hueco, pequeños puñados del mismo dejan pasar la luz, mientras que a medida que se va amontonando el cabello pasa a tener un color blanquecino o incluso muchas veces también amarillento. Esto es debido a cómo la luz interacciona con la masa de pelaje particular que tienen los osos, cosa que les sirve muy bien debido a que están rodeados de un poquito de nieve, lo cual les da un muy buen camuflaje a la hora de buscar comida. Estos cabellos también al presentarse
moverse de manera hueca tienden a acumular muchísimo más aire dentro de sus pequeños espacios, lo cual les da la perfecta e increíble capacidad de almacenar calor, dado que el aire atrapado en sus cabellos es muy buen aislante térmico. Y por si se lo preguntaban, poseen dos tipos de pelaje, uno llamado cabellos de guarda, que son bastante más largos llegando a medir hasta 15 centímetros y se encargan de recibir golpes o diferentes efectos de las actividades diarias, cubriendo a otra parte del cabello, que es el pelaje que nos imaginamos, que es mucho más corto, llegando hasta unos 5 centímetros y es el que cubre más densamente a la totalidad del oso. Pero si los pelamos, descubrimos algo muy llamativo, y es que su piel es bastante oscura, cosa que tiene muchísimo sentido. Si nos ponemos a pensar en estos osos, están todo el tiempo bajo dos cosas, el sol y el aterrador vacío y oscuridad de la noche, que curiosamente no es tan malo, pero el sol sí es muy malo, por más de que les dé calor debido a los altos niveles de radiaciones que pueden llegar a recibir estos animales, y para eso es que su piel es más oscura, contienen un mayor nivel de pigmento que les protege, como hemos visto en un video pasado. Además, a mayor pigmento, más será la absorción de calor del sol. Si bien les protege de su radiación, también acumula calor, algo muy importante cuando se vive donde se congeló el infierno. Y no solo están hechos para aguantar el frío desde la cómoda tierra, sino que también están hechos para aguantar el frío del agua, y no por poco tiempo. Ahora entra su percepción de cuánto es mucho tiempo. Seguramente 10 segundos en el agua ártica para todos nosotros sea demasiado, pero para un oso no sería más que una fracción minúscula del tiempo que pueden llegar a pasar normalmente en el agua. Estos osos cuentan con patas ligeramente palmeadas, las cuales les habilitan la capacidad de nadar de una mejor manera. A su vez también cuentan con una capa de grasa que puede llegar a medir hasta 10 centímetros alrededor de su cuerpo, cosa que les deja nadar hasta casi 3 o 4 días de seguido, en promedio. Así es, nadan todo ese tiempo, a veces menos y a veces nadan mucho más. Este estudio de acá contó con alrededor de 20 osos que han presentado largos periodos de nado, llegando a una media de casi 3 días y medio, pero habiendo nados tan cortos como casi un día entero, hasta casi 10. De nuevo, no se meten una hora, salen, se meten otra hora, salen y se vuelven a meter, sino que nadan todo ese tiempo, día y noche, incluso descansando. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde nadan? Y seguramente sea hacia donde haya placas de hielo, que utilizan como plataformas para conseguir comida, lo que nos lleva a su increíble dieta. Los osos polares como tal son considerados superdepredadores, siendo que no tienen competencia alguna, son los reyes del Ártico. Particularmente su víctima favorita son las focas, animales que con grandes contenidos de carne y grasa son algo muy importante para la dieta de ellos, pudiéndoles proveer para poder sobrevivir en el frío. Aunque esto no significa que solo sean foquívoros, sino que también pueden llegar a consumir cosas como renos, o incluso en las veces que se aventuran a terrenos menos fríos, donde comen pájaros y sus huevos, capaz peces e incluso cangrejos u otras cucarachas del océano, llegando a casos mucho más raros donde también son capaces de consumir cetáceos como las belugas o los narvales. El consumo de carne y de grasa es tan importante y tan notorio en ellos debido a que su sistema digestivo está hecho para carne, grasa y huesos. Muy pocas veces se los ha registrado comiendo algo que sea vegetal, pero como depredadores de focas son de lo mejor que hay, siendo que tienen múltiples maneras de cazarlas. Su favorita se basa en el hecho de que las focas son rápidas en el agua pero torpes en la tierra, entonces cuando suelen salir a respirar y pasar un momento en la superficie es cuando los osos utilizan su pelaje camuflado, así como su gran velocidad, y logran atrapar a alguna que otra foca desprevenida. También muchas veces son vistos esperando en respiraderos o en las orillas del hielo ártico, donde a su vez las focas desprevenidas se asoman a la superficie para encontrarse un osito cariñosito. Curiosamente, esta especie de oso, justo la que está en uno de los lugares más fríos del mundo, no hiberna, sino que entra en un estado de torpor, que es algo así como hibernar pero no tan exagerado, siendo que en los momentos donde más escasea el alimento se resguardan en alguna guarida y allí entran en torpor. Y si es que no hay suficiente comida, son capaces de aguantar meses con su grasa, o si no, comerse entre ellos también es una opción, porque sí, eso pasa, está bastante documentado. Comparándolos con los osos pardos, sus primos más cercanos, los polares no tienen muchas diferencias. Es más, los osos polares como tal existen desde hace aproximadamente unos 120.000 años, es decir, el Pleistoceno tardío, siendo todavía posible encontrar y que se puedan dar híbridos entre osos polares y osos pardos, debido a que aún no se han diferenciado lo suficiente en su genética, e incluso entre los propios osos polares se da algo bastante curioso. Si bien son una especie relativamente nueva, no tienen subespecies, cosa que llama la atención a la hora de ponerse a pensar en que el Ártico presenta lugares muy aislados, cosa que debería dar lugar a subespecies mucho más rápido debido a la poca densidad poblacional entre sectores. Pero los osos polares, como ya dije, nadan muchísimo, recorren una cantidad de distancia enorme, lo cual les lleva a abarcar grandes sectores de tierra, mar o hielo, y así relacionándose entre ellos.
Y hablando de genética, en un estudio del año 2020 se encuentra una serie de genes particulares dentro de los osos polares. De entre estos genes se estima que al menos 9 de ellos deben cumplir funciones específicas involucrando las condiciones particulares de su hábitat y alimentación, incluyendo entre ellas adaptaciones del tejido adiposo, así como la metabolización de ácidos grasos, la función cardíaca e incluso las características de su pelaje. Y de entre tantas adaptaciones propias de estos animales encontramos dos muy útiles: su elevado y muy notorio sentido del olfato, que curiosamente no es muy amplio, sino que detecta bien la comida y todos aquellos elementos relacionados, debido a que en el Ártico se imaginarán que no hay mucho más que oler, ni tampoco hay mucho más intereses que comer, así que tienen una nariz sumamente bien entrenada para detectar focas, otros animales y moléculas que provengan de la comida. Por esto mismo es que los osos polares suelen encontrar a la gente, dado que la gente lleva alimentos y estos huelen mucho, claro, sumado al propio olor de una persona, que para el oso también es comida, por supuesto. Mientras que otra de sus grandes adaptaciones son sus riñones, debido a que, como se imaginarán, el agua del Ártico es salada y darse baños constantes, así como comer foquitas que salen de ahí, involucra una cantidad de sal considerable. Por lo tanto, ellos cuentan con riñones especializados que logran filtrar de una mejor manera la sal, así como con un sistema que pueda aguantar una mayor cantidad de la misma. Sin duda podría decirse que están bendecidos genéticamente. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. El siguiente animal no destaca por su ferocidad ni por su gran capacidad para ser un depredador. De hecho, ni siquiera es un super depredador, pero sí destaca por su gran astucia e inteligencia. Y bueno, realmente no tiene sentido hacerme el misterioso si lo acaban de ver. Es el cuervo, o mejor dicho, los cuervos, porque voy a hablar básicamente a grandes rasgos del género de aves paseriformes llamado Corvus, donde se encuentran alrededor de poco menos de 50 especies. Tantas son que cubren prácticamente la totalidad del mundo, a excepción de partes como el sur de Sudamérica y unas cuantas islas esparcidas por ahí. Para ponernos un poco en contexto, como una descripción general de los cuervos son aves de tamaño relativamente mediano, partiendo desde poco más de los 30 centímetros hasta unos respetables 70 centímetros en las especies más grandes, y su característica principal es su color, siempre elegante, el negro, a veces con pequeñas coloraciones grises o blancas en su espalda o pecho. Los cuervos consumen absolutamente todo, desde bayas y plantas hasta cadáveres y basura, incluyendo una que otra presa en el camino, cosa que les ha costado una muy mala reputación, dado que son capaces de consumir grandes cantidades de plantaciones y también hurgar en la basura de los hogares, o incluso comer cuerpos muy frescos, dándoles el aspecto de animales viciosos y descarados. A lo largo y a lo ancho de todo el mundo, los cuervos tienen múltiples connotaciones negativas, como aves de mal augurio o que pueden llegar a traer mala suerte, e incluso son vistos como pertenecientes a ramas del ocultismo, o peor aún, del anime. Pero para mejor o para peor, esta fama se la ganaron por ser muy inteligentes, aunque antes de continuar es necesario explicar o intentar dilucidar cómo es que acaso los cuervos son tan inteligentes y cómo es que se mide esto, partiendo por el principio, ¿qué es la inteligencia? Y eso se lo pregunto a ustedes. Me gustaría ver cuál es su definición de inteligencia, pero hablando por lo menos en términos más científicos, el aplicar medidas subjetivas para medir la inteligencia de los animales no es muy útil que digamos, debido a que la historia misma nos ha demostrado cada vez que si estudiamos mejor a los animales, más inteligentes parecen ser. Y esto no es porque estén digievolucionando a pasos agigantados frente nuestro, sino que es que estamos estudiándolos con una mente más abierta, comparándonos con tiempos anteriores. Siento que si se empieza a estudiar a un animal creyendo que es tonto, seguramente va a haber un sesgo en toda la investigación para tratar de probar que lo es. Entonces, para evitar esta clase de discriminación, muchas veces se termina por optar el medir algo que se llama cociente de encefalización, conocido por sus siglas como EQ. El mismo relaciona la masa del cerebro de cada una de las especies medidas en función de la masa total de su cuerpo, y ya al tener una cantidad significativa de muestras de diferentes especies, se realiza una recta de regresión, junto a un par de cálculos medio raros más. Lo que esta recta significa básicamente es que esta línea indica el tamaño esperado del cerebro en referencia a la masa total del animal, es decir, que si un animal tiene tanta masa, o mal dicho, tanto peso, el peso de su cerebro debería ser este otro. Pero la cosa no es tan simple. Si una especie
especie se encuentra por encima de la línea es porque su cerebro es mayor a lo esperado, mientras que si es menor significa que su cerebro es significativamente más pequeño de lo esperado. El ser humano se encuentra por encima de la línea con un EQ de más de 7, lo cual no significa que tengamos el cerebro más grande de todos, sino que es el más grande con respecto a nuestra masa total, mientras que otros animales se acercan bastante. Por ejemplo, el delfín nariz de botella se acerca con un poco más de 5, así como otros cetáceos andan por ahí más o menos, con los cuervos encontrándose en un muy cómodo lugar de 2.5, es decir que tranquilamente se encuentran juntos los chimpancés, otros grandes simios que son bastante venerados por su inteligencia. De igual manera quiero recalcar que hay algunas consideraciones particulares. Por ejemplo, los mamíferos tenemos desarrollado el cerebro de una manera un poco distinta a los reptiles y las aves, así que comparar cosas algo diferentes representa una complicación desde el vamos. Junto a esto, también el nivel de grasa de los animales puede influir en esta medida. No es el caso de los cuervos, dado que no son pájaros gordos, pero sí puede darse el caso, por ejemplo, en las ballenas, quienes tienen un coeficiente de cefalización muy bajo, alrededor de 0.3, mientras que en realidad son animales bastante inteligentes, cosa que claramente no encaja con el bajo número que tienen. Así que de nuevo, si bien se trata de buscar una manera objetiva de medir la inteligencia, no siempre es fácil. Pero hablando en términos subjetivos, podría medirse la inteligencia mediante el uso de herramientas, o por el trabajo en equipo, o por la resolución de problemas, el análisis de situaciones, la capacidad de contar, el reconocerse al espejo, o incluso también fabricar sus propias herramientas. ¿Y dónde queda el cuervo en esta lista? En todos lados. Los cuervos son capaces de realizar todas estas acciones. Algunas especies, más inteligentes que otras, son capaces de desarrollarlas de una mejor manera, más rápida o más eficiente, pero son todas igual de sorprendentes. La especie más inteligente de cuervos son los de Nueva Caledonia. Dentro de sus grandes hazañas medidas en espacios especialmente designados para investigación, se encuentra que los cuervos son capaces de reconocer el nivel del agua y cómo desplazarla para conseguir así una recompensa, o cómo utilizar herramientas para llevar a cabo resoluciones de problemas que las requieran, o también son capaces de entender el concepto de esperar a una mejor oportunidad, encontrándose que en múltiples ocasiones los cuervos son capaces de optar por no tomar un estímulo inmediato, como por ejemplo alimento, con la certeza de que luego va a llegar aún más alimento. También se los ha visto combinar segmentos de palos para formar una herramienta, es decir, que tomaron dos palitos y los combinaron como si fuera alguna clase de sistema de crafteo, creando una herramienta totalmente nueva. Aunque quizás las historias más grandilocuentes y a su vez también, ¿por qué no?, las más manipulables, son aquellas que tienen las personas en su día a día con estos animales, encontrándose toda clase de anécdotas, de las cuales tristemente no tengo ninguna porque no vivo donde hayan cuervos. Por si no lo sabían, en su mayoría son capaces de vivir en grupos de hasta más de 200 unidades, lo que los lleva a ser un grupo muy organizado de familias diferenciadas. Eso es similar a algo que pasa con los humanos, porque viven cerca pero no son parte de un gran sistema colectivo gigante, sino que es más bien como un vecindario bastante cercano, por así decirlo, donde cada familia se organiza por sí misma, y aún así logran comunicarse con una serie de vocalizaciones y sonidos que no somos capaces de comprender todavía, pero claramente pueden hacerse entender entre ellos, existiendo casos donde los cuervos son capaces de reconocer rostros y transmitir esta información a su descendencia, para así perdurar el odio transgeneracional, justo como nosotros. Y también puede suceder al revés, pueden amar y querer a una persona que les haga bien de múltiples maneras, entre estas entregando cosas brillantes, encontrando casos de gente que se aprovecha de ellos y no solo los usan con motivos malvados como para decir traer dinero, sino que también han sido entrenados para agarrar y depositar basura en contenedores y así recibir una recompensa, siendo básicamente unos empleados de limpieza. Y uno de los casos más impresionantes que quería compartir con todos ustedes es el caso de los sapos explosivos, entre comillas, encontrándose que hace unos 20 años en Alemania una serie de sapos en un estanque local se encontraban día tras día muertos, de una manera bastante peculiar, con huecos y sus órganos esparcidos por ahí. En su momento se barajó la idea de que era una serie de maltratadores seriales de animales o quizás una enfermedad nueva, pero luego de realizar una investigación y vigilancia se encontró que la realidad era otra. Era culpa de un grupo de cuervos que desarrollaron un gusto muy particular por el hígado de estos animales, picoteándolos y comiéndolos directamente de la fuente, aún calentitos. Y como sabrán, ante las agresiones, algunos tipos de sapo normalmente suelen inflarse para parecer más grandes, pero con tanto daño interno así como piezas faltantes, esta hinchazón terminó por acabar con su vida, expulsando parte de sus órganos internos por el hueco y eventualmente muriendo. Voy a hacer mierda. A vos también te voy a hacer mierda.
Y ahora nos quedamos con el último animal que sale en la miniatura, las orcas. Las orcas son prácticamente la combinación perfecta entre los osos polares y los cuervos, debido a su capacidad asesina, inteligencia y cultura, algo que también los hace muy parecidas a los humanos. Y antes de comenzar, les voy a pedir que se suscriban, dejen un like o comenten, cosa que puede parecer molesta, pero en realidad es de mucha ayuda porque cada vez que pido que se suscriben como 5 o 6 veces más de lo que lo harían normalmente. Así que bueno, sigamos. Vamos a partir como los otros dos animales, por una descripción general de las orcas, siendo mamíferos marinos, solo que a diferencia de los osos, estas pertenecen a los cetáceos, particularmente forman parte de la familia de los delfines, siendo la especie más grande de toda esta familia. Las orcas son grandes animales de muchas cualidades raras, siendo uno de los pocos animales que pueden ser llamados especies cosmopolitas, es decir, que habitan a lo largo y a lo ancho del mundo, o bueno, sus aguas en este caso. Prácticamente en todas las masas de aguas abiertas hay orcas, con excepción del mar Báltico y el océano Ártico. De igual manera, la probabilidad de encontrar una orca es increíblemente más alta cerca de la costa continental o de las islas. No es que las vayan a ver dando vueltas por el océano, al menos que se hayan perdido o tengan alguna reunión secreta. Junto con las ballenas y algunos tiburones, las orcas son de las pocas especies que lograron este estatus de cosmopolita por sí mismas, mientras que otros animales como los gatos o los perros lograron ser llamados cosmopolitas gracias a la introducción del ser humano. Y bueno, sí, el ser humano técnicamente es una especie cosmopolita por sí misma, pero bueno, no importa. Otra de las grandes clasificaciones que tienen las orcas es que son un superdepredador, convirtiéndolas en una amenaza para todo aquello que vive en el océano y sea fuente de alimento rica para ellas. Porque entrando en sus características físicas, los machos adultos miden desde 6 a 8 metros de largo, con más de 6 toneladas, mientras que las hembras son más pequeñas, midiendo entre 5 a 7 metros, lo cual no es mucho más pequeño que digamos, y pesan entre 4 a 3 toneladas. Al igual que con los osos, esto es un tamaño promedio, habiendo casos de orcas macho que casi han llegado a medir 10 metros o 8,5 para las hembras, partiendo de que las orcas jóvenes recién nacidas pesan cerca de casi 150 kilogramos y miden casi 2 metros, siendo el único periodo en el que estas heladeras nadantes son realmente débiles ante los depredadores. Y bueno, no es que algo de 2 metros y 150 kilogramos sea fácil de cazar. Las orcas, debido a su fuerza y a su forma hidrodinámica, pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta más de 50 km por hora. Teniendo en cuenta que el agua tiene mucho más resistencia que el aire, las orcas son animales bastante rápidos para su tamaño. Y si nos ponemos a fijar en los dientes de las orcas, vemos que miden aproximadamente unos 10 centímetros. Y no son muy filosos. Esto es porque los dientes de las orcas están hechos para desgarrar y atrapar, significando que una vez que te agarre y te clave sus dientes, es bastante difícil que te vaya a soltar. Bueno, también cabe mencionar su característico bicolor, siendo negras en el lomo y blancas en la panza, con distintas manchas y formas en las aletas a lo largo de diferentes tipos de orca. Por si se lo preguntan, esta coloración no solamente es simpática a nuestros ojos, sino que también es muy útil. Esto se llama contracoloración o contrasombra, pero en el caso específico de las orcas, esta contracoloración es muy útil debido a dos factores. El primero es que, como al igual que pasa con los osos polares, su piel más oscura es capaz de recibir mayor cantidad de radiación ultravioleta y defenderse mejor de ella. Esto debido a que las orcas suelen vivir y cazar cerca de la superficie. Su segundo propósito es que lo usan como camuflaje, porque así como se ocultan de sus presas, muchas veces el lomo negro, cuando están sumergidas, es bastante más fácil pasarlo por alto cuando se confunde con el fondo oceánico, que también es oscuro, mientras que al estar por encima de sus presas, su panza blanca logra asemejar mejor una imagen más clara. Ya solo con eso, a muchísimas especies les gustaría tener la velocidad de las orcas, sus dientes e incluso una pequeña ventaja a la hora de camuflarse. Sin duda serían unos animales sumamente capaces de perseverar y depredar a todo lo que se les vaya a cruzar. Pero para rematar, las orcas son muy inteligentes. Y sin duda, lo más aterrador de las orcas, así como impresionante, son sus tácticas para cazar, que involucran no solo fuerza, sino también trabajo en equipo, debido a que generalmente se agrupan de manera muy específica como si fueran lobos y cazan absolutamente todo, ya sean pescados, cefalópodos, mamíferos, tortugas y hasta incluso algunas aves marinas, siendo que diferentes grupos de orcas comen diferentes tipos de cosas, así como también tienen diferentes tácticas al cazar. Las que están especializadas en comer peces generalmente hacen uso únicamente de su gran velocidad y poderosa mordida, pero por ejemplo, peces que se juntan en grandes grupos como el arenque suelen presentar una dificultad mayor, pero una mayor recompensa, que las orcas fácilmente arreglan con el uso de tácticas de guerra, atontándolos con burbujas de aire que respiran o utilizando la parte refractaria de su panza, es decir, la parte blanca, creando haces de luces que son capaces de confundir a los peces, mientras otras orcas son las que se encargan de realizar un golpe
golpe con su cola contra un grupo grande de estos arenques, llegando a aturdir o matar más de 10 peces de un solo saque, cosa que es muy importante dado que cada orca suele comer más de 200 kilogramos cada día. Sí, esas 8 toneladas no se mantienen solas. Y por si se lo preguntan, los tiburones también son peces y suelen tener mucho respeto y hasta miedo por las orcas, incluyendo también a los tiburones blancos, siendo que están ampliamente documentados casos en los que las orcas son capaces de cazarlos. Para otros ecotipos, los mamíferos marinos son lo más rico que hay, como los delfines, las focas o los leones marinos, siendo que suelen utilizar su gran capacidad, energía y velocidad mientras los persiguen, agotándolos hasta la muerte básicamente. Y también aplican juegos psicológicos, como que un grupo de orcas se encargue de dividir a un animal de su conjunto, existiendo casos donde incluso son capaces de atacar ballenas jorobadas e incluso cachalotes, y así hay decenas de tácticas más que utilizan con muchos animales, pero particularmente las orcas que son avistadas en el sur de Sudamérica tienen una de las tácticas más temerarias e increíbles, que es utilizar el gran oleaje para camuflarse y encallarse, debido a que en las costas reposan los leones marinos, que al estar entre tierra y agua son muy torpes y fácilmente cazados. Las orcas son tan listas y complejas que ocurre algo que podemos decir que es humano en ellas, pero al mismo tiempo esto nos deja ver que no es una cualidad única de los humanos, y es que la palabra cultura está muy presente en prácticamente todos los estudios sobre orcas, debido a que han llegado a un punto en el que se podría decir sin ninguna clase de problema que las orcas tienen cultura, y no solamente una cultura general, sino una propia de cada población de orcas. Partiendo por el principio, no se sabe cuántas orcas hay, en realidad pueden ser más de 50.000 sin problema, pero mucho más que eso no se puede medir debido al gran rango de hábitat que poseen. De igual manera, 50.000 parece un número algo bajo, y sí lo es. Esto también tiene que ver a su vez con su cultura, y de ahí surge algo muy curioso, y es que las orcas suelen habitar el mismo lugar durante generaciones, cosa que además se suma otro aspecto muy particular de ellas, y es que tienen dos estructuras sociales particulares, las orcas residentes y las transitorias. Las primeras orcas, las residentes, reciben este nombre porque suelen establecerse en lugares a los que llaman hogar durante generaciones y generaciones, que justamente son de tipo matriarcal, significando que las hembras son las que llevan la batuta en todos los aspectos, encontrándose una estructura familiar muy compleja que, para describirlo, yo diría que son básicamente como familias reunidas en grupos de familias más grandes. Las familias más cercanas son de alrededor de 6 integrantes, mientras que todas ellas conviven en comunidad de unos 60 integrantes. Como ya dije, esta clase de sociedades suele habitar en un rango geográfico en toda su vida, cosa que les hace ser una sociedad muy endogámica, es decir, son bastante incestuosas, cosa que además les lleva a aislarse de las demás comunidades de orcas, y así formar sus propias condiciones de lenguaje, que son bastante únicas de orca, de familia en familia, mientras que las transitorias son grupos menores de orcas pudiendo estar formados por 3 o 4, que transitan aguas más abiertas. De igual manera se encuentran cerca del continente, pero un poco más lejos que las residentes. Este tipo de estructura social es un poco menos complejo y se comunican menos, quizás porque se entienden mejor y tienen menos necesidad de transmitir sus ideas. Sea como sea, su estructura social y su dieta ha llevado a las orcas a poseer ciertos ecotipos. Por su lado, las transitorias suelen consumir bastante más mamíferos marinos, mientras que las residentes suelen consumir bastante más pescado. Estas diferenciaciones también están presentes en las manchas y patrones en las orcas, debido a que se repiten bastante en ciertos lugares, llevando a separarlas también en tipos, lo cual deja en claro que las orcas evolucionan respondiendo a temas culturales debido a las particularidades de su familia, es decir, que ya llegaron a un punto en el que ser mejores cazadores ya no es un requisito necesario porque ya son máquinas excelentes para ello, sino que directamente atienden otra clase de elementos bastante curiosos como lo es la cultura, la inteligencia y la discriminación. Sí, eso pasa, es parte de ser seres inteligentes, supongo. Y acá volvemos a lo que habíamos visto con el cuervo. Su coeficiente de encefalización es de 2.57, un poquito más que los cuervos, pero recordemos que las orcas son mamíferos gorditos y además tienen el segundo cerebro más grande del mundo, solo detrás de otro cetáceo, el cachalote, del cual ya hablé. Y al igual que los cachalotes, las orcas tienen órganos muy específicos y muy especializados, como el melón, ubicado en su cabeza, el cual utilizan para comunicarse así como para ecolocalizarse. Aunque siendo sinceros, por más de que las orcas sean quizás el segundo mejor depredador del mundo, esta especialización y expansión intelectual así como cultural en ellas quizás no sea el mejor camino, dado a que aquellos genes que le permiten ser quienes son sufren cada vez más la disminución de su variedad debido a las prácticas endogámicas. Así que bueno, hasta acá llegamos con este nuevo capítulo, y ya saben, no sean santiagueños. Ninguna foca fue lastimada para realizar este video.